Hola, buen día a todos. Los saluda Memo desde su canal Memotech, desde Tegucigalpa, Honduras, para el mundo. Bueno, el día de hoy les tengo un tema súper especial, ¿no? Pueden observar aquí estos transformadores. Estos transformadores son de ferrita, ¿no? Son los que vienen ya en las placas de los productos electrónicos, en los televisores, en los aparatos de sonido. Yo tengo un montón ahí que he ido reciclando, ¿no? Pero claro, despierta la curiosidad cómo poder utilizarlos, porque generalmente los que nosotros más utilizamos son estos de láminas de zinc, ¿no? En el caso de este venía una CPU, pero no era de mi agrado, digamos, porque con el debido respeto les digo, eso traía hilos de aluminio. Decidí modificarlo, claro, tuve que, como decimos, desarmarlo todo por completo. Claro, es algo tedioso, un buen trabajo, porque yo necesitaba que fuese de 110 voltios a 32 voltios. Hice los cálculos respectivos, que en su momento voy a hacer un video especial para esto. Por aquí tengo otro, ¿no? Esto venía en un cerebro de esos de equipos de sonido, un cerebro. Hice los cálculos respectivos, se hacen cálculos respectivos según la necesidad, que voy a hacer un video también especial, ¿verdad? Para poder identificar los bobinados primarios, bobinados secundarios. Pero bueno, el tema que nos incumbe el día de hoy es cómo poder modificar o poder reutilizar. Algunos de ellos, como este, ¿no? Ya los he reutilizado en unos inversores. Esto es lo que viene en la fuente de alimentación de unas antiguas computadoras, ¿no? Por aquí ya tengo otro desarmado. El procedimiento, claro, para poder con cuidado voy retirando lo que es el envoltorio hasta el plástico. Pero algunos presentan serias dificultades, porque uno los quiere extraer así. Yo he logrado extraer algunos así nomás, ¿verdad? Pero algunos se quiebran, se estropean, se quiebran. Yo sugiero que, yo tengo un video ahí de cómo hice para poder desensamblarlo con más facilidad, de que no se puedan quebrar las piezas estas de ferrita. Lo someto a, después que he despojado lo más que puedo, 4 o 5 en una ollita y lo pongo a hervir por 15 a 20 minutos. Cuando ha terminado, claro, lo saco y con guantes especiales y se puede trabajar mejor, ¿verdad? Y ya se puede ensamblar con facilidad. Ahora, según las necesidades que se tengan, ¿verdad? Según las necesidades que se tengan, claro, hay que retirar todos los bobinados esto, si no se necesita así. Y según la necesidad que se tenga, se hace el bobinado respectivo. He visto muchos videos y la verdad es que pueden observar que muchos traen, claro, según la casa del fabricante, ¿verdad? Porque claro, muchas empresas eh, globales, multimillonarias, de que se dedican a hacer aparatos electrónicos, ellos de repente tienen sus laboratorios, ¿va? Pero muchos no tienen laboratorios. ¿Qué es lo que hacen? Que encargan a las empresas que se dedican a la producción de esto. Esas casas tienen enormes laboratorios con todas las extras, como decimos, con toda la tecnología de punta, ¿va? Vamos a hacer el día de hoy los cálculos respectivos, ¿verdad? De cómo poder de 110
según la red del país, ¿va? Porque en algunos países funciona con 110 la red pública de energía eléctrica y en otros países con 220 voltios. Pero yo voy a hacer los cálculos respectivos de cómo hacer el bobinado primario y el bobinado secundario según las necesidades. Pueden observar que aquí ya tengo uno aplicando el procedimiento. Procedimiento de hervido, logré retirar con facilidad ahí. Los hilos también, los hilos de cobre. Aquí tengo otro. Bien. Por aquí tengo uno más pequeño, ¿no? Pero todos se les aplica el mismo procedimiento que vamos a ver el día de hoy. Tengo muchos ahí tengo muchos que he reciclado, pero el día de hoy, como les reitero, vamos a hacer los cálculos respectivos. Como decía, según las casas fabricantes de estos transformadores de ferrita, pueden observar, voy a retirar estas dos piezas. Ellos ya tienen tablas especiales según el modelo, como este, que tiran la tabla. Yo no las tengo a disposición, ¿verdad? Parece que una tengo ahí y la voy a anexar al final del video. ¿Qué es lo que hacen? Claro, con el pie de rey, ¿ve? Vamos a hacer varias medidas aquí porque no todos son así circulares o cilíndricos, ¿eh? El núcleo, no todos, ¿va? Algunos son rectangulares. En este caso, digamos, este tiene una medida, ¿verdad? Tiene otra medida, tiene la misma medida. Es lógico, hay que hacer unas tres muestras ahí, ¿verdad? Para poder sacar el promedio o el que más se aproxime. Y luego con el pie de rey digital, ¿verdad? Bien, ya teniendo las medidas de aquí del diámetro de este cilindro, del diámetro de la cara esta circular, esta cara círculo, debemos medirlo con precisión. Yo he hecho los cálculos, ¿verdad? Y en este caso, digamos, el diámetro, voy a escribir así, diámetro, que es igual a 1.115 centímetros. Pero nosotros para poder calcular el área, vamos a hacer el cálculo del área, que es igual a pi r al cuadrado, ¿no? Observan, pi r al cuadrado. Necesitamos, bueno, pi es una constante, es exacto, necesitamos el radio. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar ya teniendo el diámetro? Bueno, dividimos entre 2. ¿Va? Si diámetro es igual a 1.115 centímetros, implica que el radio va a ser igual a ¿qué? Diámetro entre 2. Y en este caso particular, 1.115 centímetros entre 2. Y haciendo el cálculo, encontramos que el radio es de 0.5575 centímetros. Un poquito más de medio centímetro el radio. Ahí lo tenemos. Hay que hacer el cálculo del área ahora. Ya tenemos el radio. Entonces, volviendo aquí, área es igual, y que ya sabemos que es una constante, por el radio, 0.5575 ¿qué? Centímetros. Pero claro, esto va al cuadrado. Área es igual
¿A qué es igual el área? Si hacemos los cálculos respectivos, nos sale que área es igual 0.98 centímetros cuadrados. Bueno, el cálculo ya lo hago a lo tradicional con la calculadora, ¿no? Viendo los datos, haciendo los cálculos. ¿Está? Ya tenemos el área, pero ¿para qué necesitamos el área? Es lógico que nosotros vamos a tener en el transformador, vamos a tener que un bobinado primario también, al igual que los son de láminas de zinc, vamos a tener un bobinado primario y podemos tener 2, 3 según las necesidades, ¿verdad? Podemos tener el número de bobinados secundarios que necesitemos, pero sí necesitamos encontrar el número de vueltas que necesitamos para de entrada si la red es de 110 voltios o si la red es de 220 voltios. A la vez voy a hacer los cálculos simultáneos, ¿verdad? Porque algunas personas preguntan, no, ajá, y entonces mi país es de 110 voltios, hizo el cálculo, está bien, pero en otros países que es de 220 quedan con la duda. Entonces, por eso a la vez simultáneamente voy a hacer los cálculos. Indudablemente que tenemos un bobinado primario, ¿va? Tenemos un bobinado primario y un bobinado secundario. Ahí hagamos la división en el cuaderno ahí para los cálculos, ¿no? Que no haya pérdida. En el bobinado primario, según la necesidad, como lo reitero, porque alguien me dice, que yo necesito hacer, digamos, para un inversor, necesito que sea de 200 watts de salida, que tenga una potencia de 200 watts. Alguien dice, no, yo la necesito que sea de 150 watts. No, otro dice, no, yo necesito que sea de 100 watts. Otro puede decir 50 watts, según la necesidad. Pero yo en mi caso particular, digamos, que yo lo necesito que sea de ¿cuánto? De 300 watts de salida, más potencia. Entonces voy a escribir por aquí que la potencia del bobinado primario sea igual a ¿cuánto? Bueno, en mi caso particular, 300 watts. Esa es la potencia que necesito. Claro, si el bobinado primario es de 300 watts, lo mismo va a ser en el bobinado secundario. La potencia va a ser la misma. No puede variar, pues. Va a ser de 300 watts. Esa es la potencia que necesito. Ahora, el voltaje que necesito alimentar el bobinado primario, como yo tengo varias fuentes de alimentación, bancos de batería, yo la necesito lo más común, el voltaje que tengo más al alcance, digamos, es de 12 voltios. Ahí está, de 12 voltios. Yo necesito que sea de 12 voltios de entrada. Bien, ¿cuál va a ser la corriente? ¿Cuál va a ser la corriente? ¿Cuál va a ser la intensidad de corriente aquí? Recuerden ustedes, voy a escribir aquí corriente, que hay una fórmula. Recuerden que hay una fórmula. Hay una fórmula que me dice que la potencia, ya tengo la potencia, pero necesito para poder encontrar la corriente. Potencia, potencia es igual a ¿qué? Voltaje ¿por quién? Por la corriente. Siempre va. La potencia es igual a voltaje por la corriente. Escribiéndolo en fórmula sería igual a potencia es igual a voltaje por la intensidad de corriente. La potencia igual al voltaje por la intensidad de corriente. Si hacemos el despeje aquí en la fórmula, tenemos que la intensidad va a ser igual a ¿qué? Está multiplicando
bueno, como decimos comúnmente, aunque no es apropiado, voltaje está multiplicando, pasa al otro miembro que a dividir, entonces va a ser la potencia sobre voltaje. Ahora vamos a encontrar la intensidad de corriente que necesitamos aquí para los 300 watts y los 200 voltios. Igual 300 watts sobre 12 voltios. Y si hacemos el cálculo, dividimos 300 entre 12, nos va a dar que es igual a 25 amperios. Ya encontramos la intensidad de corriente que necesitamos para este primario, que sea de ¿cuánto? La corriente va a ser entonces de 25 amperios. Ahí está. De igual forma, hacemos los cálculos para el bobinado secundario. Ya tenemos que la potencia es de ¿cuánto? Claro, la potencia es de, al igual es de 300 watts. Ajá, y el voltaje aquí. El voltaje lo vamos a escribir para los dos según la red que tengamos, ¿va? Algunos tienen para 110 voltios y según la red del país otros tienen para 220 voltios. Vamos a hacer los cálculos para los dos. La corriente también hay que calcularla, es lógico para el bobinado secundario. Va a ser igual según, y aplicamos la misma formulita que aplicamos aquí. Potencia, que va a ser igual a quién. Ya sabemos que el voltaje por la intensidad de corriente. Siendo el despeje de igual forma, la intensidad va a ser igual a la potencia sobre voltaje. Lo vamos a hacer primero para ¿cuánto? A los 110 voltios. A los 110 voltios va a ser igual potencia, que es igual a 300 watts, lo mismo, 300 watts sobre la 110 voltios. Dividimos 300 entre 110, nos da ¿cuánto? 2.72 amperios. Miren, ya tenemos el amperaje que necesitamos tener, ¿verdad? Al bobinado secundario cuando sea de ¿cuánto? De 110 voltios. Ya lo tenemos. Hagamos el cálculo también para la red de 220 voltios. De igual forma, ¿no? Intensidad, ya de un solo la fórmula, potencia sobre voltaje, que va a ser igual a ¿cuánto? 300 watts sobre 220 voltios. Y esto al hacer el cálculo, la operación me da ¿cuánto? 1.36 amperios. Mire que aumenta cuando aumenta el voltaje, ¿qué sucede? Baja el amperaje. Disminuye el voltaje, aumenta el amperaje. Se mantiene las reglas generales, la fórmula del transformador, ¿verdad? Bien, ya hicimos los cálculos, ya tenemos que la potencia, tenemos el voltaje, tenemos el amperaje tanto por el bobinado primario como para el bobinado secundario. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, necesitamos estos cálculos ¿para qué? Para poder encontrar cuántas vueltas va a tener, el número de vueltas que va a tener el bobinado primario como el bobinado secundario. Hay una fórmula que es la siguiente. Necesitamos encontrar entonces número de vueltas. Número de vueltas. ¿De quién? Claro, de los dos bobinados, del bobinado primario. Número de vueltas bobinado primario. Y lo vamos a escribir así. Hay una fórmula. NP. O sea, número de vueltas bobinado primario que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a
Esta fórmula ya está dada, ¿verdad? Que es el voltaje del primario por quién. También esta es una constante, 10 elevado a la 8 en la fórmula. Voltaje primario por 10 elevado a la 8 sobre o dividido entre 4, que es una constante, por la frecuencia. Por la frecuencia por B máximo. Ya vamos a explicar quién es cada quien. B máximo, que es la intensidad del flujo magnético. ¿Por quién? Por el área. Pero el área ya la conocemos. Fue el primer cálculo, recuerdan, de entrada que hicimos aquí, ya la tenemos. Bien, voy a la otra página para poder hacer los cálculos. Ya sabemos que aquí siempre va a ser el bobinado primario. Esto lo estoy haciendo para que haya una mejor comprensión, más didáctico. Y para el bobinado, secundario. Aquí son los cálculos que estamos haciendo. En el video 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la práctica, a poder hacer el embobinado. Pero en este momento estoy explicando los cálculos, ¿verdad? Bien. Para el bobinado primario, donde podemos identificar bien quién es quién aquí en la fórmula, ¿eh? Porque algunos quedan, ¿qué es esto? Entonces vamos a escribirlo. Donde, para que haya más didáctica y comprensión. Y yo se los voy a presentar estas tomas al final del video. Donde tenemos que NP, ya lo tenemos también de entrada, que es el número de vueltas. Número de vueltas o espira, como decimos también, número de vueltas. Ya sabemos que es de bobinado primario. ¿Quién es F? F es la frecuencia. F es la frecuencia. Y recuerden que es la frecuencia. Es el número de oscilaciones por segundo. Ya en estos en estas transformadores que les explicaba, la frecuencia es bien baja, es la gran diferencia. Pero aquí ya en estos de ferrita, la frecuencia es bien elevada. Por eso es que están utilizando más ahora en estos productos, está utilizando más el transformador de ferrita, ¿va? La frecuencia. Y para el que les he mostrado, según el fabricante, la investigación que hice, la frecuencia es de 25K, Hz, ¿se imaginan ustedes? En este caso la frecuencia es de 25K Hz, es decir, 25,000 oscilaciones por segundo. 25,000 oscilaciones por segundo, ¿se imaginan ustedes? 25,000. El fabricante siempre ya da la frecuencia. Algunos dan 25,000 K, otros dan 50,000 K, otros hasta 100,000 K en los casos que he visto, según las dimensiones del transformador de ferrita. Pero ¿quién es Bmax en la fórmula? Ya les decía que Bmax es la intensidad máxima de flujo magnético. Es la intensidad máxima de flujo magnético. Es decir, que estos materiales de ferrita son más permeables, permiten más capacidad de flujo magnético, ¿eh? Por eso es que son los que más se usan ahora. Y ellos mantienen un rango, un intervalo que es de 1300 a 2000. Ese es el rango que ellos, entre
entre 1300 a 2000. Ese es el rango que mantienen ellos, ese intervalo de 1300 a 2000, ¿verdad? Pero en este caso especial de este transformador, es de 1000, en el caso nuestro, máximo es de ¿cuánto? 1800 Gauss, de 1800 Gauss, que es la unidad que están utilizando ellos ahí para lo que es el flujo magnético, ¿verdad? No se puede utilizar 2000, pero se satura demasiado. Por eso es que el fabricante dice que se deben usar 1800 Gauss, en este caso en particular. Puede ser de 1600, 1500, pero en este caso 1800. Bien. Ahora, ¿qué el área? Ya tenemos identificado, falta el área. En este caso particular, ¿cuál es el área? Ya tenemos los cálculos hechos, aquí están. 0.98. 0.98, ¿qué? Centímetros cuadrados. Está centímetros cuadrados. Ya lo tenemos ahí, la fórmula. Entonces hagamos los cálculos ahora. Hagamos los cálculos. Número de vueltas del bobinado primario, está NP. Número de vueltas del bobinado primario va a ser igual a ¿qué? Según la fórmula. Voltaje del primario. ¿Cuánto dijimos que era el voltaje del primario? Que necesitamos otros de 12 voltios. 12. Y no hay para dónde, 12 voltios. ¿Por quién? Por una constante. Lo voy a hacer así para separar 10 elevado a la 8. Ahí está, ¿eh? Para poder diferenciar mejor. ¿Sobre quién? 4 por 4 por la frecuencia. ¿Y cuál es la frecuencia? 25K, que es 25.000. 25.000 Hz. Ahí está. 25.000 Hz sobre la intensidad de flujo magnético máxima, la máxima intensidad de flujo magnético, que en este caso particular, según el fabricante, es de ¿cuánto? 1800 Gauss. Por el área, que es de ¿cuánto? 0.98 centímetros cuadrados. Aquí me pasé de la división, no hay problema. Si hacemos los cálculos con la calculadora, con paciencia, nos da que el número de vueltas es de ¿cuánto? 6.8728. Eso nos da que el número de vueltas que necesitamos para el bobinado primario es de ¿cuántos? De 6.87, pero hacemos la aproximación. Necesitamos que el número de vueltas del primario sea de ¿cuánto? De 6.87 a ¿cuánto? A 7 vueltas. Ahí está. Ya lo tenemos. Miren. Bien. ¿Qué es lo que queríamos llegar con los cálculos? Al número de vueltas del primario. Aquí yo tengo ya hecho uno. Este es el primario. Pero seguimos con el procedimiento. Yo les voy a explicar en el video 2 cómo hacer el transformador que usted necesita. Bien. Y vamos entonces ahora con quién. Con el bobinado. Lo podemos hacer aquí, pero no hay problema. El número de vueltas. Ya tenemos que es de 7 vueltas. 7 vueltas. Pero 7 vueltas está en el rango de eficiencia. 7 vueltas está en el rango de eficiencia. Dice que hay que verificar mejor si las 7 vueltas están en el rango de eficiencia, ¿verdad?
Si las 7 vueltas están en el rango de eficiencia, ¿qué implica entonces? Que nosotros en la misma fórmula esta podemos despejar, ¿verdad? Despejar ¿para quién? Necesitamos despejar ¿para qué? La intensidad de flujo magnético, para ver si es eficiente, ¿verdad? Si es eficiente es el flujo magnético con 7 vueltas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si despejamos esta fórmula, observan que aquí la intensidad de flujo magnético B máximo está dividiendo. Es inapropiado decirlo así, pero porque matemáticamente hay que hacer un desglose. Pasamos al miembro de la izquierda, pasa a ¿qué? A multiplicar. Entonces sería B máximo, que es igual a ¿quién? Siempre voltaje del primario por 10 elevado a la 8 sobre quién. Como B máximo pasa a este miembro y NP queda multiplicando, entonces el número de vueltas pasa al otro miembro, pero lo vamos a dejar de último siempre. Entonces sería 4 por la frecuencia que es 25.000, ya de un solo ahí 25.000 Hz. ¿Por quién? Bueno, no puede ser por 1800 porque pasa a ver, lo que queremos encontrar si satisface esas 7 vueltas, ¿verdad? En la intensidad del flujo magnético por 0.98 centímetros cuadrados. ¿Por quién? Por el, por el número de vueltas que ya tenemos, que es cuánto. Hicimos la aproximación a 7. ¿verdad? Ajá, y si hacemos los cálculos, B máximo, a ver si satisface el intervalo ese que nos dan de 1300 a 2000 Gauss. Ajá, pero ya tenemos que el voltaje es 12 por 10, hacemos los cálculos respectivos y notar que la intensidad de flujo magnético es de 1749.27. Ahora satisface esto. Observan, 1749, ¿qué sucede? Que esta intensidad de flujo magnético se aproxima al dado teóricamente, al dado, mejor dicho, por la empresa, que es de 1800, se aproxima. Entonces concluimos de que están bien los cálculos, las 7 vueltas, ¿verdad? Porque ¿qué sucede si le ponemos, vaya, viene alguien y dice, no, en forma antojadiza, y dice, no, yo no quiero que sea de 7 vueltas, quiero que sea de 12 vueltas, 10 vueltas. ¿Y qué sucede? Se sale del rango. Implica que el transformador que usted va a ser tiempo perdido. ¿Por qué? Lo va a saturar, no le va a funcionar. Lo va a saturar. Y si lo satura, va a quemar, digamos, los hilos del segundo transformador, ¿verdad? Disculpen, del segundo bobinado. Entonces, lo mejor es hacer los cálculos. Entonces, sí, concluimos de que sí, estamos en la forma acertada. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, como ya tenemos el número de vueltas para el primario y está bien, estamos en lo correcto, vamos a hacer lo mismo con el bobinado secundario. Vamos a hacer los cálculos. Ya teníamos aquí el amperaje, pero necesitamos saber cuántas vueltas. Y entonces lo hacemos de la misma forma, lo voy a hacer dividido porque recuerden ustedes que estoy trabajando para una red de 110 voltios y para una red de 220 voltios. Ahora, según también podemos hacer otro cálculo. Antes de hacer este cálculo para los 110 voltios, podemos hacer el cálculo de la cantidad de hilos. Mejor lo vamos a hacer por separado. Dejemos esto así por el momento. Vamos a terminar aquí para hacer los cálculos para el bobinado secundario. Ya tenemos, estamos bien con los cálculos, el número de vueltas. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a calcular la cantidad de hilos conductores. ¿Cuántos hilos conductores necesitamos para el primario? Recuerden, es lo mismo, bobinado primario
primario y bobinado secundario. Disculpen que, pero es lo mejor que para poder explicar esto con paciencia, ¿verdad? Secundario. Ya lo tenemos, bobinado primario, bobinado secundario. Para el bobinado primario, vamos a hacer calculando cantidad de hilos conductores. Calculando, o lo voy a escribir así, número de hilos conductores. Es por el amperaje, ¿va? Necesitamos saber cuántos hilos necesitamos para ese amperaje. Ahora, la intensidad va a ser igual, como ya lo hemos hecho los cálculos, recuerdan, que necesitamos que el bobinado primario sea de ¿cuánto? 25 amperios, ¿se imagina usted 25 amperios? Pero como este bobinado primario va a llevar un tag central, implica que, entre comillas, son dos bobinados, prácticamente, dos bobinados. Entonces sería 25 amperios entre 2. Y al hacer el cálculo nos da que es de 12.5 amperios para el bobinado primario, para cada bobinado, porque lleva un tag central, ¿va? Ahora vamos a seleccionar el hilo que soporta cuánto, porque hay algo preciso aquí, miren, que para el bobinado secundario es de 2.72 y 1.36. 1.36. Lo que queremos es, de repente, lo mejor, lo ideal, utilizar el mismo calibre de hilo, esmaltado, magnético, de cobre, ya para el bobinado primario y para el bobinado secundario. Y en este caso es de 1.36. Entonces vamos a dejar de que el hilo soporte ¿cuánto? De repente en la tabla esa para los calibres de hilo esmaltado, no existe de 1.36 o el más cercano. Entonces vamos a hilo soporte ¿cuánto? 1.5 amperios. Vamos a dejarlo así, que soporte 1.5 amperios. Implica entonces que si 1.5 amperios es a cuánto, a un hilo, ajá, lo que va a soportar 1.5 cada hilo, 12.5 amperios, ¿qué cantidad de hilos debe soportar? Es el cálculo que vamos a hacer aplicando la regla de 3 ahí. Fácil, mire, lo estoy haciendo paso a paso. X va a ser igual a cuánto, entonces, multiplicamos 12.5 amperios por quién, por un hilo, sobre quién, sobre 1.5 amperios. 1.5 amperios, mire qué fácil. Hacemos el cálculo, al hacer el cálculo que nos da, que X va a ser a 8.33 hilos. Mire, lo voy a sacar. Lo tengo aquí con más, no importa. Mira, pero vamos a necesitar que, bueno, aquí ya lo tengo doble, no hay problema. Miren, de estos hilos, pero claro, no va a ser cualquier hilo, no va a ser del calibre que le está pidiendo. Y ya van a ver ustedes cómo se calcula. Van a ser 8 hilos de estos, miren, 4, 6, 8 hilos. Para eso voy a dejar el laboratorio de la parte 2, cómo hacer el transformador con esta teoría, ¿verdad? Con esta teoría, cómo hacer el transformador. Bien, ya tenemos entonces, y aproximamos aquí, va a ser de ¿cuántos? 8 hilos, ¿verdad? Otro cálculo que necesitamos, 8 hilos. Ahora, según la tabla, disculpen que no la tengo en físico la tabla, si la tuviese en físico aquí, pero según la tabla del calibre del hilo esmaltado de cobre, para esto necesitamos que sea
AWG. AWG 21, según la escala de la tabla. Es un AWG 21 que soporta, según la teoría, en la tabla, en los laboratorios que han hecho ellos, todo claro, con precisión, 1.6 amperios, miren. Y estamos bien, porque lo que necesitamos nosotros es que soporte 1.5 y mejor todavía soporta 1.6, según la teoría de la tabla, ¿va? Con un diámetro, con un diámetro, ¿qué sucede? Que ellos miden, según los cálculos nosotros necesitamos que sea de cuánto. Y hacemos los cálculos ahí, nos damos cuenta que según esa tabla, el diámetro, oiga bien, el diámetro del calibre, el diámetro es de cuánto, es de 0.700, ahí lo voy a escribir como está en la tabla, 0. Para que ustedes si lo buscan ahí no tengan problemas, 0.723 milímetros. Eso debe tener el diámetro, ese cable, 0.723. Un aproximado 0.7 le da a usted según el calibre, no hay problema. Ahora, ya teniendo el calibre, necesitamos cuántos voltios soporta por cada vuelta. Vamos entonces, ya tenemos nosotros que para el primario ¿son cuántas? 12 voltios. Pero para 12 voltios, ¿cuántas vueltas son? Según las vueltas, cálculo que hicimos aquí, ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. 12 voltios para 7. Voy a escribir la palabra aquí, vueltas, para no confundir que escribo V, va a creer que es voltio. 7 vueltas. Entonces X va a ser igual, X, ok, una vuelta. Hacemos los cálculos entonces, Ahora, despejando X va a ser igual a 12 voltios por una vuelta. ¿Bien? Por una vuelta sobre ¿quién? Sobre 7 vueltas. ¿Bien? Bueno, como nosotros aquí se cancela toda la fórmula ahí. Pero los cálculos así son. Ahora dividimos 12 voltios entre 7, nos da que X es igual a ¿cuánto? 1.7 ¿qué? Voltios. Mire, por cada vuelta va a ser ¿cuánto? 1.7 voltios. ¿Qué implica esto? Que necesitamos hacer los cálculos para el secundario y ya tenemos. Ya tenemos cuántos voltios por vuelta. Ya tenemos todos los cálculos para el bobinado primario. Hagámoslo para el secundario entonces. Ahora, como les decía aquí, para 110 voltios. Volvemos entonces. Para 110 voltios, disculpen, aquí me está molestando esto. Bien, para 110 voltios, tenemos entonces que 1.7 voltios, ¿para cuánta? Para una vuelta, ¿va? Para una vuelta, 1.7 voltios para una vuelta. Bien. Para 110 voltios, ¿cuánto necesitamos? Para 110 voltios, ¿cuánto necesitamos? X vueltas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos los cálculos, es una regla. X va a ser igual a ¿cuánto? 110 voltios. ¿Por cuánto? Por una vuelta. Por una vuelta. ¿Sobre quién? 1.7 voltios. Bien. 1.7 voltios. Y al hacer los cálculos con la calculadora ahí tenemos que es 64,75. Hay más dígitos ahí. Pero hacemos el redondeo, como decimos nosotros. Entonces tenemos que
65 vueltas. Miren, ¿se necesitan cuántas? Se necesitan 65 vueltas para el bobinado secundario, que es de 110 voltios. Miren, para 110 voltios, para el secundario, 65 vueltas. Alguien puede deducir, entonces para 220, ¿cuánto sería? El doble, pero hagamos los cálculos, vamos a ver si es cierto. Ahora sería para 220 voltios. Para 220 voltios sería bueno, ya tenemos la regla. Entonces sería X igual 220 voltios. ¿Para quién? Lo mismo para una vuelta. Para una vuelta, ¿sobre cuánto? 1.7 voltios. Entonces me queda que X es igual, si hacemos los cálculos, me va a dar que es 130 vueltas. Mire qué bonito, ahí están los cálculos, no hay para dónde, según la... Tenemos entonces ya los dos cálculos, que para 110 voltios se necesitan 65 vueltas y para 220 vueltas se necesitan 130 vueltas. 130 vueltas. Pero aquí hay que hacer una diferencia muy importante. Muy importante esta diferencia que voy a hacer para 110 y para 220. Recordemos el amperaje. Recordemos el amperaje. Si volvemos aquí, recordemos el amperaje, que para 110 voltios, ¿cuánto? Para 110 voltios, ¿cuánto es el amperaje? 2.72 amperios. 2.72. Implica entonces que no podemos usar un cable, un solo hilo. No necesitamos un solo hilo para el secundario. Para 110 voltios necesitamos ¿cuánto? Porque un solo hilo es para ¿cuánto? Ya lo especificamos ahí, aquí según el calibre, que es de 1.6 voltios. Soporta solo 1.6 voltios. Implica entonces que veis doble hilo. Doble hilo. Se pasa un poquito, pero no importa. No importa. Entonces voy a escribir una nota especial aquí, que para 110 voltios, mire, para 110 voltios son, ¿cuántos dijimos? ¿Son cuántos amperios? 2.72 amperios. Debemos utilizar, mire, lo estoy haciendo así para que no haya pérdida. Debemos utilizar doble hilo. O sea, dos hilos. Doble hilo. ¿De cuál es? AWG 21, el mismo que soporta. Ya sabemos que soporta. Que tiene un diámetro de ¿cuánto? 0.723 milímetros. Y sabemos que cada hilo de eso soporta 1.6. Y los dos, ¿cuánto soportan? Más de 3 amperios. Que se pasa un poquito, pero es mejor todavía, pues soporta más. Pues no nos exponemos a que los cables se vayan a reventar por la sobrecarga de voltaje, de amperaje, de intensidad de corriente. Y para los dos, para 220, para 220 voltios, ¿qué sucede? Para 220 voltios, ¿de cuánto es el amperaje dijimos? Ahí está, ¿ves? Para 220 voltios de 1.36 amperios. Implica entonces que aquí solo vamos a utilizar un hilo, ¿no? Para 220 voltios, ¿son cuántos? 1.36 amperios. Entonces solo lo voy a escribir así, solo necesitamos un hilo. ¿Un hilo qué? AWG 21, que es el mismo. Estamos utilizando para el mismo calibre para el bobinado secundario y bobinado primario. Ahí está. Ya lo tenemos.
Ya prácticamente tenemos los cálculos. Ahora, ¿cuál va a ser? Voy a hacer el dibujo. Voy a hacer un dibujito aquí extra, miren. Se los voy a hacer aquí. Así lo voy a hacer. Así lo voy a hacer. Recordemos ustedes que el bobinado primario tiene esta forma. Disculpen que lo voy a hacer así un tanto. Tiene un tag central, ¿ve? Tiene un tag central. Y volvemos. ¿No? Y claro, hay un bobinado que secundario que va a ser un solo bobinado. ¿Va? Para el secundario es un solo bobinado. ¿Va? Miren, un solo bobinado. ¿Cuántas va a ser para el primero? 7 vueltas. 7 vueltas. Tag central con 8 hilos. Miren, 8 hilos. 7 vueltas. Llevamos al tag central, sacamos el tag central y volvemos. Otras, ¿qué? 7 vueltas. Otras 7 vueltas. 8 hilos voy a escribir aquí para 8 hilos. 8 hilos. ¿no? 8 hilos. Ya sabemos que es AWG 21. Ahí están. Ajá, y para el secundario, ¿cómo sería? Para 110 voltios, ¿cuántas son? 65, recuerdan, 65 vueltas. 65 vueltas, pero ¿qué? Doble hilo. Mira, estoy diferenciando. Doble hilo del mismo AWG 21. Ahí está. Y para los 220 voltios, necesitamos que ya no son 65 vueltas, necesitamos 130 vueltas. 130 vueltas. ¿Con qué? Lo necesitamos con un solo hilo. Un solo hilo del mismo AWG 21. Lo he diferenciado porque alguien puede ir en la red de mi país 110 voltios. La red en mi país es de ¿cuánto? 220 voltios. Está diferenciado. Esa es la topología, cómo queda ya en sí el transformador ya armado. Yo en el próximo video les voy a hacer el armado completo del transformador, como hice con este. Pasa que no lo presenté, ¿va? Porque estaba experimentando y sí me da de maravilla, queda bien. Paso a paso lo vamos a hacer, ¿verdad? Por aquí tenía también otras cosas que por aquí pueden observar. Bueno, que en otros videos voy a ir mostrando según el avance. Vamos de lo fácil a lo complejo, como les decía, con el debido respeto. Miren, este es para la entrada, los transformadores que yo, como este que diseñé, ¿eh? Miren. Como decimos, lo desarmé completamente, porque era de aluminio y no me satisface de aluminio. Entonces, ¿qué lo hice? Con hilo de cobre. Hice el primario, hice el secundario también. Nada más que aquí el primario es con cuánto, según la red, la entrada, ¿eh? Es de cuánto, 110 voltios y la salida es de 32 voltios porque es la necesidad que tenía en ese entonces, ¿no? Y para ello pude construir ¿ve? Que a la vez que es, digamos, para regular el voltaje, también tiene la entrada de ¿qué es? De corriente alterna y tiene la salida de corriente continua, según la necesidad que tengo. Se lo voy a explicar bien. Miren, lo dice sobre una plaquita de déjate que puedo reciclar. Casi toda la mayoría de esto es reciclado. Si lo único que compré fue ese multímetro. Pude comprar el potenciómetro. Pero en su debido momento les voy a explicar. Por aquí tengo otro que diseñar, que lo encontré ahí de un brasileño, que lo voy a escribir ahí también, ¿verdad? De quién es la autoría de este. Nada más que este solamente es de corriente continua.
para regular el amperaje y los voltios, ¿verdad? Según las necesidades. Así es de que al final del video les van a aparecer las láminas, ¿verdad? Les van a aparecer los cálculos, la explicación. Y el siguiente video que vamos a hacer el laboratorio de la construcción del transformador, de estos cálculos que hemos hecho. Usted puede hacer el diseño y no se sale de ahí, no va a tener problemas. Así es de que yo les agradezco mucho su fina atención y humildemente les pido que se suscriban al canal, ¿verdad? Y que le den like, que les gustó el video. Feliz día y que Dios los bendiga por siempre.